El tema que me toca exponer está referido a los derechos y obligaciones en los títulos habilitantes forestales. Bueno, ya ustedes han tenido una sesión donde les han presentado cuáles son estos títulos habilitantes y les han hecho la diferencia con otro grupo de actos administrativos, ¿no? Entonces, en nuestra legislación tenemos esa diferenciación. Un grupo de derechos que le llamamos títulos habilitantes y otro grupo de derechos que son denominados actos administrativos diferentes a los títulos habilitantes. Y la diferencia básica es que en los títulos habilitantes se realiza un manejo forestal casi en su totalidad con planes de manejo, ¿no? Eso ya lo han comentado. Entonces, en los otros actos administrativos no, la intervención es diferente, ya van a ver cuando se desarrollen algunos de estos actos administrativos, porque hay varios, pero van a ver cuando se desarrolla alguno de ellos. Entonces, en este caso, vamos a hablar de los títulos habilitantes, pero forestales, ¿no? Porque hay otra sesión donde van a hablar sobre los títulos habilitantes de fauna silvestre. Entonces, títulos habilitantes forestales, sé que José Luis ha hecho mención ya a algunos de los derechos y obligaciones, que vamos a tratar de ir con un poco más de detalles sobre algunos de ellos, para reforzar estas ideas que ya vienen escuchando, ¿no? Ok. Entonces, efectivamente vamos a hablar de los derechos, de las obligaciones, pero como parte de las obligaciones, una de las obligaciones es el plan de manejo. Vamos a extendernos un poco más para que conozcan mejor el plan de manejo forestal, ¿no? Y qué hay alrededor del plan de manejo forestal. Entonces empezamos con los derechos de los titulares. Bueno, el principal derecho que tienen todo titular de título habilitante, una vez que ha culminado su proceso de otorgamiento del título, pues es realizar el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces acá tenemos una fotografía de una especie maderable y acá abajo de la castaña, para quienes nos conozcan, ¿no? En Madre de Dios es nuestra zona de producción de castaña, tenemos muchas concesiones de castaña y otorgadas. Entonces los titulares, una vez que acceden a una concesión, lo acceden con un objetivo específico, o sea, perdón, con el objetivo de aprovechar algún recurso en específico. Entonces, una vez otorgada el título habilitante, tienen este derecho de aprovechar. Claro que el aprovechamiento no es libre, está sujeto a disposiciones. En este caso, la principal herramienta es el plan de manejo. Entonces, ellos tienen ese derecho de aprovechar el recurso a través de un plan de manejo. Este plan de manejo tiene que ser presentada a la autoridad lo evalúa, lo aprueba y con eso realizan el aprovechamiento integral. Vamos a hablar, como les dije, luego un poco más sobre el plan de manejo, pero lo que quiero que queden ustedes es que hay este derecho de aprovechamiento de los recursos, pero hay un derecho de aprovechamiento integral de los recursos. Es decir, tenemos el ejemplo claro de las concesiones de castaña, justamente, en Madre de Dios, en el departamento de Madre de Dios, donde el objetivo principal de los titulares es aprovechar este fruto, pero en las áreas donde están los árboles de castaña también existen árboles de otras especies que son valiosas en el mercado por su madera, ¿no? O sea, para aprovechamiento maderable. Entonces estos titulares lo que hacen es aprovechar la castaña, pero además aprovechar algunos árboles maderables. Entonces eso significa que el título habilitante te permite aprovechar no solo un recurso, sino varios. Y en realidad la legislación motiva a que se realice el mayor aprovechamiento de los recursos, incluido la fauna silvestre. Entonces, eso busca la legislación. Le otorga un título para aprovechamiento de castaña, las concesiones se llaman concesiones para el aprovechamiento de castaña, pero se le permite el aprovechamiento de los otros recursos que puedan existir en el área de la concesión, siempre a través del plan de manejo. Entonces, yo tendré que, en mi plan de manejo, especificar el aprovechamiento, por ejemplo, de la castaña y la madera, y tendré que evaluar el impacto que está generando el aprovechamiento de ambos recursos, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, obviamente, si aprovecho solo castaña o si aprovecho solo madera. Cuando aprovecho dos recursos ya hay una diferencia y eso debe ser planteado técnicamente, ya los ingenieros se encargan de eso,
de plantearlo en el plan de manejo, la autoridad lo evalúa y lo aprueba, ¿no? Entonces, eso se busca. Esto no es muy usual en realidad, pero se busca, se trata de apoyar de que esto sea así, de sacarle el máximo provecho al ecosistema, siempre de una forma sostenible. Por eso está el plan de manejo, ¿no? Entonces, no es que se está permitiendo que se saque todo lo que hay en el área, sino que se aproveche lo que pueda ser aprovechado, lo que tenga un mercado, pero de una forma sostenible. Esto, evidentemente, es un aspecto muy técnico, ¿no? Hay una discusión siempre, vuelve en la agenda forestal sobre la pertinencia o no del aprovechamiento maderable, por ejemplo, en las concesiones de castaña. Los castañeros que aprovechan tienen una aspiración de aprovechar la madera porque genera ingresos, obviamente, pero hay investigaciones donde evalúan el impacto del aprovechamiento de la madera sobre la producción de castaña, ¿no? Entonces ya dicen, no, si ya aprovecho una cantidad de árboles o que están muy cercanas a los árboles de castaña, entonces puede tener un efecto desfavorable en la producción de la castaña, ¿no? Y con el tiempo este recurso puede irse perdiendo. Entonces hay cierto nivel de investigación que va alertando sobre cómo se puede o hasta dónde se puede realizar el aprovechamiento de los recursos. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de regular, porque ya lo vamos a ver, para elaborar los planes de manejo, la institución lo que hace es emitir normas técnicas, ¿no?, orientadoras de cómo se deberían elaborar esos planes de manejo. Y ahí dan estas pautas de hasta dónde poder aprovechar uno u otro. A veces incluso establecen límites, ya lo vamos a ver, ¿no? Límites expresos. Entonces, para elaborar una norma técnica de esta naturaleza, pues tenemos que recurrir al conocimiento técnico que existe, ¿no?, a las investigaciones que existen sobre estos aspectos, ¿no? Porque si no los consideramos, entonces podríamos estar permitiendo el aprovechamiento de un recurso que pueda estar generando perjuicio en otro. Entonces, acá lo que hay que tener cuidado es eso, ¿no?, de acudir a los técnicos que tengan experiencia en estas materias, revisar bibliografía a efectos de elaborar una norma que busque la conservación, pero a la vez que permita el aprovechamiento de estos recursos para beneficio de las poblaciones. Sí. Exacto. El plan de manejo es un documento dinámico, de tal forma que yo podría haber planteado en el inicio solo el aprovechamiento de la castaña, por ejemplo, y con el tiempo haya descubierto que en mi área hay una especie que comienza a tener valor recién, por ejemplo, en el mercado, ¿no?, que eso ocurre. Entonces, en un momento determinado, modifico mi plan de manejo para incorporar aprovechamiento de este otro recurso. La autoridad lo aprueba y entonces lo puedo hacer. O desde el inicio podría plantear el aprovechamiento conjunto si es que ya tengo la información de lo que existe y de lo que el mercado está requiriendo, ¿no? Entonces yo puedo plantear los dos y en algún momento determinado dejar de aprovechar uno, modifico mi plan y solo aprovecho la castaña, por ejemplo. Entonces es dinámico, evoluciona, y depende también de la evolución de los conocimientos técnicos, ¿no? Porque en un momento puede determinarse que está disminuyendo la producción de castaña y por lo tanto se restringe. Entonces yo no voy a poder proponer el aprovechamiento complementario seguramente, pero las investigaciones determinan que ya se recuperó la producción de castaña, entonces de repente y ahora sí se puede aprovechar otro producto, por ejemplo maderable, entonces ya podré modificar mi plan de manejo para ese proceso. Entonces eso es muy dinámico, depende de las normas técnicas que la autoridad va emitiendo también sobre cómo permite el aprovechamiento de los recursos y también de la evolución del mercado y de lo que existe en mi área, ¿no? Exacto. Ay, perdón.
Ok. Eh, para el caso de la concesión forestal, que ya ustedes han podido ver en las concesiones, tenemos concesiones, permisos, autorizaciones, ¿no? Contratos de cesión en uso, pero en el caso de las concesiones tenemos un beneficio que es la ampliación del contrato cada 5 años. ¿No? Eso significa que yo firmo mi contrato el día de hoy, transcurren 5 años, y los contratos, ya se lo deben haber mencionado, tienen un periodo de 40 años, ¿no? Lo otorgo por 40 años, y el objetivo es que son 40 años porque es un tiempo donde yo puedo realizar una inversión sabiendo que voy a tener un retorno, ¿no? Por eso son periodos largos. Pero hay un problema, porque ¿qué pasa si ya estoy en el año 35? Yo como inversionista estaré motivado a seguir realizando inversiones importantes en el área, sabiendo que ya mi concesión va a acabar en 5 años. Posiblemente no. Entonces, por eso existe este mecanismo de ampliación de la vigencia cada 5 años. Y consiste en que cuando transcurren 5 años de la vigencia del contrato, tiene que existir una autoría por parte de los Infor, que es la autoridad que supervisa, fiscaliza los títulos habilitantes, ¿no? Entre ellas las concesiones. Pasa por esa auditoría y si el resultado es desfavorable, pues se aplicarán los mecanismos para quitarle la concesión al que está manejando ahorita, porque si es desfavorable es porque está manejando mal, ¿no? Posiblemente está cometiendo infracciones, entonces le quitaremos la concesión y la concesión perderá vigencia. Por lo contrario, si la auditoría tiene resultados favorables, eso significa que el titular está trabajando bien, que está cumpliendo adecuadamente las normas, que merece seguir teniendo la concesión, y entonces al Estado le conviene, ¿no? Al Estado le conviene que las áreas estén bajo manejo de un titular responsable. Como eso es así, pasados 5 años, realizada la auditoría, siendo el resultado favorable, lo que determina la norma es que este contrato se amplía por 5 años casi automáticamente, ¿no? Entonces, si bien pasados los 5 años ya quedarían 35 años de vigencia del contrato, el plazo se vuelve a contar y vuelve a tener 40 años. Entonces, siempre, si está trabajando bien, siempre va a tener 40 años, ¿no? Eso con el objetivo que exista motivación en el titular de hacer inversiones para el manejo del área. Recuerden que, como toda actividad, el aprovechamiento maderable o el aprovechamiento de los recursos forestales en general necesita un grado de inversión, ¿no? Sobre todo el maderable. En especial cuando sabemos que en el Perú no existe mucha infraestructura, ¿no? de carreteras, de conexiones. Entonces el empresario tiene que hacer inversiones para poder trasladar los productos, para poder llegar a su área, que están a veces a horas de navegación, porque en la Amazonía, sobre todo en Loreto, no hay carreteras. Entonces tiene que tener mucho nivel de inversión para poder obtener esos recursos. Entonces, eso es un mecanismo que busca alentar ese nivel de inversión en tanto se está manejando bien el área, ¿no? Ahora, como está muy alejado, es costoso también tener al personal, ¿no? Es costoso mantener esa actividad. Entonces, esa es la razón de ser de esta ampliación. Que el contrato siempre tenga 40 años en la medida que el titular está trabajando bien, está cumpliendo con su plan de manejo. Ahora, si el titular cuenta con una certificación forestal y no ha incurrido en infracciones, incluso ya ni necesita la auditoría de OSINFOR, ¿no? Porque incluso OSINFOR podría demorarse en hacer las auditorías, ¿no? Es más, creo que a la fecha solo ha hecho algunas auditorías, ¿no? Entonces no es que ha podido hacer a todas. Entonces, si alguna concesión está certificada, no necesita siquiera la auditoría de los Infor y su contrato es ampliado automáticamente.
Bueno, la certificación forestal es un mecanismo por la cual un tercero de reconocida trayectoria acredita que la empresa o el titular está trabajando adecuadamente, ¿no? Está trabajando legalmente, y por lo tanto hay este beneficio en la norma. ¿Ok? Entonces, esto está referido a el derecho que tienen para la ampliación del plazo de vigencia de la concesión. Otro derecho que tienen los titulares es a la exclusión y compensación de áreas. Y esto se presenta porque en realidad ha existido problemas desde el Estado para otorgar áreas que realmente estén libres, ¿no? Ha habido una deficiencia desde el Estado para poder articular la información que existe en las instituciones públicas y poder saber cuándo un área realmente está libre o cuándo está ocupada. Entonces hemos tenido casos donde se han otorgado concesiones, pero han estado superpuestas, por ejemplo, con áreas de comunidades nativas, ¿no? O con incluso predios privados, ¿no? Pero, como les digo, ante la falta de articulación de la información que tienen, de las instituciones que tienen este tipo de información, entonces la autoridad forestal, sin el debido conocimiento de los derechos que realmente existen, ha otorgado, con un grado de conocimiento, ha otorgado esas concesiones y a veces ha existido problemas de superposición, ¿no? Por eso es que hay este mecanismo al titular de que si existe esta situación, pues para superar este problema vamos a excluir el área en conflicto o el área superpuesta y, de ser el caso, vamos a compensar. Ahora, en la legislación anterior, este mecanismo era simultáneo. Mejor dicho, uno presentaba una solicitud y la solicitud concluía con la exclusión y o la compensación en un solo procedimiento. Y eso tuvo algunas complicaciones porque no siempre hay área disponible para compensar. Entonces, como no se definía la compensación, quedaba paralizado la exclusión. Y con eso mantenía el problema de superposición y el conflicto con quienes están ahí, ¿no? Con las comunidades o predios privados. Entonces, en la nueva legislación se ha precisado que son dos procedimientos. Obviamente están vinculados, pero son dos procedimientos. Entonces, primero evalúo la exclusión y si determino que hay sustento, pues emito la resolución administrativa declarando la exclusión para superar ese problema. Si hay posibilidades de compensar, pues se inicia este otro procedimiento y, sustentado en la exclusión que le he dado, pues le compenso con otra área disponible, ¿no? Y acá también emito otra resolución administrativa. Ahora, para la exclusión, tiene que estar sustentado en superposición de derechos, ¿no? Pueden que existan comunidades, predios privados, áreas naturales protegidas u otros derechos que puedan existir en el área. En la compensación tengo que tomar en cuenta dos ideas, ¿no? La primera es que, obviamente, si yo le excluyo, por ejemplo, una concesión que está en un bosque de producción permanente, ¿no? Ya les han comentado ustedes que parte del ordenamiento forestal es que se crean bosques de producción permanente con el objetivo de otorgar ahí dentro de ellas concesiones. Entonces, si alguna de esas concesiones le excluyo una porción de su área, pues le podría compensar siempre que existan áreas disponibles en la misma unidad de ordenamiento forestal, o sea, en el mismo bosque de producción permanente, ¿no? No le podría otorgar en otra unidad que tiene otra finalidad, ¿no? Y lo otro que debo tomar en cuenta es que para compensar tengo que el área a compensar tiene que ser colindante a la concesión, por ejemplo, donde estoy excluyendo, o, y esto es algo nuevo en la legislación, que exista solución de continuidad.
Ahora, ¿qué es solución de continuidad? No sé si puedes leer el artículo 80, creo que es el párrafo tercero, del reglamento para la gestión forestal, y todos pueden seguir. Sí. Entiéndase como solución de continuidad al criterio que permite la integración de una o más áreas que, sin ser colindantes, pueden manejarse como una sola unidad de manejo forestal en virtud de la existencia de ríos, quebradas o carreteras que les dan conectividad. Ok. Esta solución de continuidad se utiliza no solo para las compensaciones, sino, como en ese artículo 80, ustedes lo van a poder ver, se utiliza también para el otorgamiento de la misma concesión, ¿no? Cuando hay unidades que están colindantes o cercanas, ¿no? Entonces, lo que se busca es que haya mayores posibilidades de hacer un manejo en varias áreas, ¿no? A veces manejar áreas por separado genera complicaciones. Entonces la idea es tener una agrupación de la mayor cantidad de áreas posibles. Entonces, en el otorgamiento de las concesiones, esto también es un criterio, ¿no? Se lanzan unidades de aprovechamiento, ¿no? Porciones de área, y a veces no son colindantes, y los lanzan en oferta, ¿no? Se ofertan las unidades. Entonces, el postor puede pedir las unidades por separado, o si están colindantes o con solución de continuidad, puede pedirla como una sola gran área, ¿no? para que tenga una sola concesión. Entonces, este criterio de solución de continuidad es para el otorgamiento de las concesiones, pero también cuando voy a analizar un tema de compensación. ¿No? Entonces, esto busca ser un poco más flexibles, porque no siempre tenemos áreas colindantes, ¿no? Áreas colindantes, áreas pegaditas. Entonces, no, ahí se ha considerado este otro criterio, solución de continuidad, que es, como lo han podido escuchar, es la situación en la que el área no es colindante, pero que por determinadas circunstancias puedo manejarla como una sola unidad, ¿no? A veces no está colindante, pero hay un río que los conecta, ¿no? Entonces, puede ser considerada como solución de continuidad. Este artículo 80 que hemos leído da algunas ideas, pero va a quedar en el plano técnico. Hay un ámbito de discreción técnico en cuándo realmente estoy ante una situación, una solución de continuidad, y cuándo no, ¿no? Entonces ya eso queda en el ámbito técnico. Hay que sustentarlo técnicamente para que pueda ser aprobado. ¿Ok? Entonces, este procedimiento lo que nos dice es que hay una deficiencia en el Estado, se otorgan derechos, a veces existiendo otros derechos ahí, entonces hay un mecanismo de solución, que es excluir esa área que está superpuesta y poderla compensar con los criterios que hemos mencionado. Han existido casos donde ha habido caseríos dentro de concesiones, ¿no? Colegios dentro de concesiones, ¿no? Postamédico, o sea, ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que cada vez se utilicen menos estos procedimientos en la medida que ya exista mejor información o mejor articulación de la información de las instituciones públicas. Otro derecho que tienen los titulares es a la suspensión de derechos y obligaciones. Y esto, en realidad, es aplicación de lo que está en el Código Civil, ¿no? Yo contrato con alguien para que me dé un servicio, y puede existir alguna razón por la cual esta persona no puede cumplir con darme el servicio de acuerdo a lo pactado, ¿no? Se enfermó, le ocurrió un accidente, ocurrió algo que estaba fuera de su alcance que le impide cumplir con su obligación. Entonces, el Código Civil dice que en esos casos no es razonable, pues, la exigencia, ¿no?, del cumplimiento de la obligación. Se le exonera del cumplimiento de la obligación. Entonces, eso que está en el Código Civil ha sido recogido también en la legislación forestal,
Tal como establece el Código Civil, se recogen estos conceptos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Y de acuerdo al Código Civil, pues tienen que concurrir estos tres elementos, ¿no? Que el evento sea extraordinario, es decir, que algo que no previsto, no estaba, ¿no? No es lo que ocurre usualmente, ¿no? En el manejo forestal. Un ejemplo de esto, yo alguna vez vi un expediente en la que el titular sustentaba que el caudal del río era de una determinada manera en ciertas épocas del año, pero por fenómenos de la naturaleza, en un año eso cambió lo que hizo que no existe el caudal suficiente para que pueda ingresar a hacer sus actividades, ¿no? Como les digo, sobre todo en Loreto, las vías son fluviales. Si el río lo permite, ingreso a la concesión y salgo de la concesión, ¿no? Si el río no lo permite, no puedo, no hay forma. Entonces, los titulares tienen una serie de obligaciones, como por ejemplo, presentar el plan de manejo, ¿no? Tiene que presentar el plan de manejo. Si no lo presenta, está sujeto a sanción. Entonces, ¿pero qué pasaba en este caso? Que el río no había crecido lo suficiente como siempre solía ocurrir. Entonces, el titular acreditó con reportes de Cenami ese fenómeno. Entonces decía, como el río no ha crecido como siempre lo hace, yo no he podido ingresar para poder recoger información y elaborar mi plan de manejo. Entonces, y es algo que no está, algo extraordinario, no es lo que ocurría, lo que normalmente ocurría era otra cosa. Entonces ese era un buen supuesto para decir, en verdad no ha cumplido la obligación, no porque no quería, no porque era negligente, sino porque realmente ocurrió algo que le impidió hacerlo, ¿no? No es imprevisible, ¿no? Porque no es que pudo prever que el caudal iba a bajar ese año de esa manera, no había forma que eso ocurra, ¿no? Y era irresistible porque no puede hacer nada con ¿no? No hay forma que utilice tecnología para que el caudal, no, eso es de la naturaleza. Entonces, estos son los elementos que tienen que ocurrir para que realmente se le pueda exonerar, en ese caso se le pueda, bajo los términos de la norma, se le pueda suspender del cumplimiento de esta obligación. Casos, por ejemplo, y esto tengan en cuenta que es ocasionado por la naturaleza, pero también puede ser ocasionado por terceros, ¿no? Incluyendo decisiones o actos administrativos emitidos por las propias entidades públicas. Ejemplos de esto. Teníamos una concesión que tenía superposición con comunidad y la comunidad, y claro, no es que, si bien el área de la concesión es un poco grande, no es que se pueda entrar por cualquier lugar, ¿no? La naturaleza posibilita que los ingresos sean por determinadas zonas. Entonces la comunidad que está en conflicto va justamente a la zona de acceso, por donde se accede. Se pone ahí y no deja entrar a la concesionaria, simplemente no lo deja entrar, ¿no? Y hasta esa zona difícilmente llega la policía. Entonces, ahí hay un acto de tercero que no le permite ejercer su derecho de poder ingresar al área para poder cumplir sus obligaciones. Entonces lo que ocurría era que ocurrían estos problemas, pero el titular no podía elaborar su plan de manejo, no podía realizar el aprovechamiento, pero la deuda continuaba, ¿no? La deuda continuaba, ¿no? Y el Estado le notificaba de que tiene que pagar, Entonces, claro, el titular decía, oye, ¿cómo me vas a cobrar si está pasando eso? Entonces, por eso se implementaba este mecanismo. Entonces el titular tenía que acreditar que estaba ocurriendo algo fuera de su alcance, que le impedía eso, y entonces han existido varias resoluciones administrativas declarando que ya no se le debe cobrar un determinado monto, el derecho de aprovechamiento, por esas razones, ¿no? Otro ejemplo o podrían ser las resoluciones de la propia autoridad cuando injustificadamente demora la aprobación del plan de manejo, ¿no? El titular presenta su expediente para que le aprueben el plan de manejo. Con la aprobación del plan de manejo puede realizar el aprovechamiento, ¿no? Antes no, antes cometería infracción. Entonces tiene que esperar el plan de manejo.
Entonces está esperando y espera, pasan meses, 2 meses, 3 meses, pasa un año, han habido casos así, más de un año y la autoridad todavía no le aprueba el plan de manejo. En paralelo comienzan a llegarle las notificaciones para que pague, ¿no? Tiene que usted pagar, la deuda se está incrementando, tiene que pagar, entonces el administrado dice, ¿cómo es que me estás cobrando si tú mismo no me estás aprobando el documento para poder aprovechar, para poder vender y para poder pagarte, ¿no? Entonces, es ilógico. Entonces, no solo es por acción de la naturaleza, es porque un tercero lo puede estar ocasionando el hecho o incluso el mismo Estado, ¿no? La demora en la aprobación del plan de manejo podría ser un buen motivo para pedir la suspensión de obligación. Sí. Sí, siempre que sí. Sí. Sí, tiene que haber el trámite de suspensión para que declare que no se les puede cobrar. Así está establecido. Ahora, han habido algunos supuestos, como este Decreto Supremo 011-2016, donde justamente dispuso que una suspensión automática, ¿no? Porque ya habían muchos casos donde estaban acreditados que el propio Estado estaba impidiendo que pueda realizar la actividad y por lo tanto pueda tener ingresos para cumplir su obligación de pagar el derecho de aprovechamiento. Entonces se emitió un decreto supremo diciendo en esos casos la autoridad debe reajustar el pago, obviamente disminuyéndole porque el propio Estado le estaba impidiendo de ejercer su actividad, ¿no? Pero si no es así, si no estamos en este supuesto, ya en el caso concreto tiene que el titular solicitarlo. Para esto hay una norma técnica, que es la resolución 189, donde regula todos estos supuestos, ¿no? Pero lo que tú comentas, por ejemplo, es una buena idea que deberíamos explorar, ¿no? Para ser más justos con el administrado, ¿no? Si hay supuestos donde el Estado mismo, de oficio, ¿no? De oficio evidencia que existen motivos para exonerar el cumplimiento de algunas obligaciones, quizás debería hacerlo, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con la discrecionalidad de las autoridades que se le pueda dar a las autoridades regionales para que no sea mal utilizado tampoco el mecanismo, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar el equilibrio. ¿Cómo diseñamos una norma que le permita a la autoridad regional poder hacer esta suspensión automática, pero además cómo contemplamos los casos en los que pueden darse, para que no quede totalmente a libre discreción y se pueda prestar, como le digo, a una mala utilización, actos de corrupción, ¿no? Porque como si le exonero de dinero, entonces ya te voy a exonerar, no sé, pues $100,000 a cambio de algo, ¿no? Entonces puede ocurrir esas cosas. Entonces, pero es interesante, ¿no? O sea, siempre pensando en el administrado, ¿cómo haríamos para favorecerlo? Bueno, ¿qué tenemos que observar para que pueda proceder la suspensión? Obviamente que el título esté vigente, ¿no? Si ya no está vigente, no vaya a ser que ya esté caducado y después de 2 años el titular recibe notificaciones del cobro, por ejemplo el cobro del derecho de aprovechamiento, y recién diga, no, es que a mí me ocurrieron tales hechos, ¿no? O sea, tiene que pedirlo cuando el título está vigente. Tiene que acreditar con medios probatorios lo que está alegando, ¿no? El ejemplo que les mencionaba de los reportes de Senami, donde acreditaba que el nivel de caudal había bajado, por ejemplo, ¿no? Claro que si el hecho es causado por el mismo Estado, va a ser más fácil acreditarlo, ¿no? Bueno, obviamente tiene que acreditar la causa-efecto, ¿no? O sea, tiene que determinar que justamente lo que está ocurriendo es lo que le impide cumplir la obligación.
Claro, por ejemplo, en una concesión donde se sabe de los expedientes que hay 2 accesos y me están bloqueando uno, entonces yo tendría que acreditar cómo es que, si solo me bloquean uno, ¿por qué no puedo utilizar la otra entrada? ¿No? Por decir. O sea, tiene que justificar. Él no podría decir nada más, me están bloqueando esta y ya exonérame, ¿no? O el Estado tendría que decirle, no, pero justifica porque no puedes entrar por el otro lado. Entonces, ¿cómo es que ese hecho en realidad te está impidiendo cumplir la obligación? Si la autoridad lo considera pertinente, puede hacer una inspección para corroborar lo que se está alegando. Y bueno, la suspensión puede ser por un periodo, o sea, puede ser incluso sin fecha fija, ¿no? Yo te puedo suspender por 3 meses, de acuerdo a lo que tú me acreditas. Te puedo acreditar por 1 año, o podría yo aprobar la suspensión sin poner una fecha, simplemente condicionado a que cese el impedimento, ¿no? Si está superpuesto con una concesión, con una comunidad, podría yo declarar la suspensión hasta que se resuelva la superposición, ¿no? Para que no te cobre en el periodo donde estás teniendo el problema. Claro que si ya el periodo se extiende demasiado, queda en la autoridad determinar si eso es un problema que se va a solucionar o no se va a solucionar, ¿no? Porque si no se va a solucionar, no tiene sentido darle una suspensión indeterminada, sabiendo que el problema difícilmente se va a solucionar, entonces ya podríamos entrar a la resolución del contrato, ¿no? Y a los mecanismos de resolución. ¿Okay? Pero de lo contrario, si es un problema que puede ser resuelto, entonces puedo condicionar la suspensión hasta que el problema se resuelva, ¿no? Y obviamente el hecho no tiene que ser ocasionado por el propio titular, ¿no? O sea, en el caso del plan de manejo, presentó el plan de manejo y la autoridad le observó, ¿no? Y entonces el propio titular no cumple en levantar las observaciones. Entonces, claro, es un hecho a cargo de él, de responsabilidad del titular, y entonces él no podría alegar, no, me estás demorando a aprobar el plan de manejo y entonces suspende, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tomar en cuenta. Otro derecho que tienen los titulares es a la sucesión testamentaria, ¿no? Poder heredar la concesión como derecho. Pero tiene que haber una sucesión testamentaria. Para esto tenemos que ir al Código Civil, donde regula los mecanismos para la sucesión testamentaria, ¿okay? No hay mayor desarrollo en la legislación forestal. Básicamente se recoge esta posibilidad y tenemos que ir al Código Civil. Y esto obviamente tiene un objetivo, ¿no? Porque podríamos pensar en una posibilidad de no considerarlo esto como un derecho y simplemente, si es que fallece el titular, que se otorgue a otro, ¿no? Que hagamos un nuevo concurso, una nueva evaluación y otorguemos a otro. Pero lo que tenemos es que cada vez que se caduca una concesión, cada vez que el Estado decide quitarle la concesión a un titular, el riesgo de que sea invadido, el riesgo de que sea objeto de actividades ilegales es grandísimo, es enorme. Y el Estado no tiene capacidad para impedir esas actividades, ¿no? Por lo que están muy alejadas, por lo costoso que es para el Estado llegar hasta esos lugares. Entonces, necesitamos mecanismos que permitan que la concesión siga, que no haya un espacio de tiempo en la que no haya alguien ahí. Porque el titular del derecho es el mejor aliado para evitar actividades ilegales en las áreas, ¿no? Es el mejor aliado para el Estado. Entonces, por eso es que está este derecho. Y se está evaluando, por ejemplo, eliminar esta mención al testamento, ¿no? Simplemente que no haya restricción, que haya todas las posibilidades de sucesión, todas las posibilidades, porque el objetivo es que el área quede con alguien. Y si se aplican los mecanismos que están en el Código Civil para que se transfiera ese derecho a los herederos, pues que eso sea posible, para que la concesión siempre tenga a alguien ahí. ¿Ok? Esa es la razón de ser. Sí.
No, las concesiones pueden ser otorgadas a las personas naturales o jurídicas. Y de hecho tenemos muchas concesiones otorgadas a título personal o a empresas. Pero sí hay una particularidad, que creo que es el mismo artículo 80, que leímos hace un momento, donde menciona que para las concesiones maderables sí tienen que ser personas jurídicas. Hay esa restricción. Eso a partir de la nueva legislación, antes no había, ¿no? Entonces, tenemos concesiones otorgadas a personas, como nosotros, a título personal, que ahorita están manejando su concesión porque fueron otorgadas con la legislación anterior. Pero ya los procesos que se dan con la nueva legislación, con la nueva ley forestal, ya no lo permiten. Entonces, solo se está otorgando a personas jurídicas, ¿no? Pensando en el nivel de inversión que se requiere para esas áreas. Sí. Claro, en ese caso, por existir esta restricción, se extingue la concesión y se tiene que volver a otorgar a alguien que lo solicite bajo los mecanismos que hay, ¿no? Que ya les deben haber mencionado, hay concursos públicos o procesos abreviados. Pero justamente eso está en revisión, ¿no? Eso necesitamos evaluarlo, porque esa restricción podría generar que tengamos ese espacio vacío, y de hecho así va a ocurrir, lo que genera riesgo de perder esa área, ¿no? Pero la consecuencia sería esa: se extingue la concesión porque una causal de extinción que está en los reglamentos es el fallecimiento, salvo que haya sucesión testamentaria. Entonces, ahí ya no se extingue, ¿no? Ya, entonces tengan en su mente, necesitamos mecanismos para que el área no quede libre, El Estado se perjudica mucho, y el país en general se perjudica mucho cuando el área queda libre. Entonces, eso tengamos en mente para cuando leamos y digamos, ¿por qué está esto, no? ¿Por qué debería estar así? Quizás no debería estar así, para cuestionarnos, para mejorar eso. Mecanismos para que el área no quede libre. Hagamos todo lo posible para que no quede libre. Tiene relación con lo anterior. Este es otro mecanismo, que es el de la cesión de posesión contractual. Es un mecanismo, también viene del Código Civil, y es por la cual, es un mecanismo por la cual el titular cambia, pero el derecho permanece, ¿no? Lo han visto en sus cursos, ¿no?, de derecho civil. Perdón. Ok, tenemos un titular, se le otorgó la concesión, está trabajando, pero de pronto ocurren una serie de circunstancias que hacen que el titular ya no quiera seguir. Porque de repente no tiene ya capacidad de inversión, ya ve que no puede con el negocio y prefiere irse, ¿no? Entonces, este mecanismo lo que permite es que este titular le pueda vender a otro ese derecho que tiene frente al Estado, ese derecho de concesión. Este tercero viene y se coloca en el lugar de este concesionario, ¿no? Entonces, el original se mueve y viene el nuevo titular, ¿no? Por eso te cedo mi posición. Tengo un contrato con el Estado, yo me voy, te cedo mi posición frente al Estado, ¿no? Cesión de posesión contractual. Ok, entonces, nuevamente, como les digo, este mecanismo es lo que permite es que el área no quede libre. Si yo ya no quiero seguir manejando la concesión, una posibilidad que tengo, es otra causal de extinción, es la renuncia. Ya no puedo con la concesión, presento mi renuncia. Sí. Ajá, ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero antes quería cerrar esta idea. El titular tiene la posibilidad de renunciar si ya no quiere seguir en la concesión. Una causal de extinción es la renuncia. Yo justifico que ya no puedo seguir manejando la concesión, presento mi renuncia, la autoridad me lo acepta y resolvemos el contrato. Me voy. Pero eso no le conviene al Estado, nuevamente.
No le conviene que renuncie, que se vaya, porque el área queda libre, tenemos un periodo de tiempo para que el área pueda volverse a ocupar. Hasta que eso ocurra, el área seguramente es invadida, ¿no? Es sujeto a actividades. Entonces, este mecanismo lo que permite es que el titular que quiere irse, pues se vaya, pero incluso se vaya ganando algo, porque le vende su derecho a un tercero, ¿no? Y de hecho eso ocurre. Los concesionarios lo que hacen es, hacen un negocio con un tercero, le venden su concesión, ¿no? Pactan un precio y se van, y el tercero se queda para manejar la concesión. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero, obviamente que la concesión esté vigente, ¿no? Claro, si no está vigente ya no puedo ceder. El que ingresa tiene que cumplir las mismas condiciones que se le pide a todo para poder ser concesionario, ¿no? En los reglamentos, y quizás ya les han mencionado, tenemos condiciones mínimas para ser concesionario, ¿no? Entonces, el que va a ingresar tiene que cumplir esas condiciones mínimas, igualito. Por eso que es un procedimiento sujeto a evaluación de la autoridad. Entonces, yo le quiero vender la concesión a alguien, no lo puedo hacer libremente. Tengo que ir a la autoridad forestal y decirle, quiero vender mi concesión a este tercero, y acá está el expediente que acredita que este tercero cumple las condiciones mínimas. El Estado evalúa, dice, ok, está muy bien, cumple las condiciones, tiene capacidad de inversión, no tiene infracciones, no ha sido inhabilitado, está perfecto. Lo aprueba, entonces ya ellos firman su contrato y firmamos la adenda del contrato de concesión para que el nuevo asuma su rol de concesionario, ¿ok? Entonces este es un procedimiento que lo evalúa la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, y uno de los aspectos importantes es que el que va a venir cumpla las mismas condiciones, supere la valla que ha establecido el Estado. Acá les comento lo que ocurría, ¿no? Lo que ocurría es que, como ustedes ven, se requiere una opinión de CERFOR, de OSINFOR, ¿no? Que es la entidad que supervisa y fiscaliza los títulos habilitantes. Yo trabajé un tiempo en OSINFOR, así que pude ver algunos de estos casos, o tuve conocimiento de estos casos, y lo que ocurría es que la autoridad regional, ¿no?, que está en los departamentos, recibía una solicitud y la norma decía que requiere opinión previa favorable de OSINFOR, ¿no? No decía en qué consiste la opinión de OSINFOR, pero como decía opinión previa favorable, obviamente la autoridad regional lo que hacía es remitir el expediente a OSINFOR. OSINFOR lo recibía, y la primera pregunta que se hacía es, ¿y ahora sobre qué opino? ¿Qué opino? Y decía, bueno, voy a opinar sobre el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces, voy a ver si lo he supervisado, si no lo he supervisado, y una obligación es si ha pagado el derecho de aprovechamiento o no. Entonces decía, pero esa información sobre el derecho de aprovechamiento no la tenía OSINFOR, si no la tienen las autoridades regionales, porque ellos son los que reciben directamente este pago. El titular le deposita a la autoridad regional. Entonces, la autoridad regional le pedía opinión a OSINFOR. OSINFOR decía, bueno, un ítem es saber si está debiendo o no el derecho de aprovechamiento. Entonces le voy a preguntar a la autoridad regional que me diga si está debiendo o no. O sea, y la autoridad regional le respondía si debió o no, ¿no? Y OSINFOR ya con eso decía, entonces voy a hacer ya mi pronunciamiento final. Entonces, había un ida y vuelta y tenía sus tiempos, ¿no? Algunos procedimientos se extendían meses por esta situación. Se demoraba la autoridad regional en responder, también de repente OSINFOR, entonces eso dilataba. Entonces, pero fíjense, estamos en un procedimiento sobre el cual el Estado tiene interés de que se implemente. Si hay alguien que se quiere ir, hasta de repente está trabajando mal, pues que se vaya, que venga otro que quiere trabajar, que quiere hacer inversión y que va a permitir que el área no quede libre. Entonces el Estado debería ser el mayor interesado para que este sea un procedimiento ágil, para que se concrete lo más pronto posible esta transferencia, ¿no? Pero eso no estaba ocurriendo, no había estas dificultades. Entonces, el reglamento para la gestión forestal mantiene
la participación de OSINFOR en el procedimiento, pero puntualiza en qué debe opinar OSINFOR, qué debe decir. Y en realidad no es ni siquiera una opinión, es simplemente brindar una información que por sus competencias tiene OSINFOR, ¿no? Y es básicamente corroborar que el título sigue vigente, es decir, que no lo ha caducado. Y que el nuevo titular no tiene sanciones que le imposibilitan ser concesionario, o sea, sanciones que hacen que no cumplan las condiciones mínimas, ¿no? Entonces, como eso lo tiene OSINFOR, hay que pedirlo a OSINFOR. De lo contrario, ni siquiera habría que pedirle. Entonces, justamente ahora estamos coordinando con ellos porque lo que estamos evaluando es que si esta información ya es pública, si es que estuviera ya pública en su página web, que parte de la información parece que sí, entonces ni siquiera debería pedirse formalmente, ¿no? Debería ser automático, o sea, con la corroboración de la información por parte de la autoridad regional, de tal forma que agilicemos el procedimiento, hagamos que el nuevo inversionista esté ya en el manejo de la concesión, ¿no? Entonces, nuevamente les comento eso para que ustedes tengan en mente que es así de dinámico así dinámico es el sector forestal, o sea, hay normas que damos, a veces no están tan bien y tenemos que estar pensando cómo mejorarlas al final para beneficio del Estado, ¿no? A través de este procedimiento. Y claro, sí, a veces sirve mucho la demanda de los privados, porque el privado es el que te dice, tu procedimiento me está perjudicando, ¿no? Es el que se sienta en una mesa y te dice, me estás perjudicando, o sea, entonces, claro, uno tiene que tener una mente muy abierta para poder ser receptivo y no simplemente ponerse a defender la norma, sino a entender lo que está ocurriendo, cómo se está implementando la norma, qué impacto está teniendo esa implementación. Y si no está funcionando, pues repensar para mejorar ese procedimiento, ¿no? Eso es lo que se intentó con el nuevo reglamento. Hay una mejora, pero, como les digo, hay otra etapa en la que estamos pensando cómo mejoramos más este procedimiento. Hay algunos que postulan que ni siquiera debería ser con autorización, ¿no? Por ejemplo, ya es parte de la discusión, pero desde la autoridad forestal tenemos que estar preparados para ese diálogo, ¿no? ¿Qué pasa si el privado te dice, es un absurdo de que estés pidiendo autorización? No pidas, si te interesa que venga uno nuevo, ¿para qué estás pidiendo autorización, ¿no? Dilatas el procedimiento, ¿no? Y hasta puede ser objeto de corrupción, porque le sirve a alguna autoridad de decir, ya te lo apruebo, pero a cambio de algo, ¿no? Entonces, si eliminas el procedimiento, ya la autoridad no tiene posibilidad de pedir un dinero por eso, ¿no? ¿Okay? Todo eso está en juego, al momento de pensar este tipo de figuras. Por el momento todavía sigue con autorización de la autoridad, sigue la participación de OSINFOR en estos temas puntuales, que ojalá pueda estar disponible para simplificar esta etapa. Ahora, los titulares de las concesiones, cuando acceden a las concesiones, deben presentar garantías, ¿no? Garantías para asegurar de que van a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Es como cuando uno compra un departamento, ¿no? Tienes que tener una garantía. No piden, ¿no? No, me estoy equivocando. Bueno, pero para ciertos actos necesitas una garantía, ¿no? Entonces, para las concesiones también, el reglamento ha especificado qué tipo de garantías se tienen que presentar y hay varias opciones. Pero hay una particularidad. Este procedimiento de cesión de posesión contractual puede ocurrir incluso cuando la concesión está en un procedimiento sancionador. O sea, incluso cuando OSINFOR ha iniciado un procedimiento sancionador y hay la posibilidad de caducar la concesión. Incluso en ese momento puede ocurrir la cesión de posesión contractual. Eso fue materia de discusión en un determinado momento, pero se decidió eso porque, nuevamente, si hay alguien que está infringiendo, pues que se vaya y que venga alguien que va a manejar bien. No significa que el que se va queda liberado de la sanción. Si ha cometido infracción, está siendo evaluado en el procedimiento, pero si se confirma que ha cometido infracción, se le impondrá una multa y tendrá que pagar la multa. No se libera de la multa, pero lo que evita es que la concesión se caduque. Si OSINFOR lo inició y hay la posibilidad de que lo multe y lo caduque, yo opero este procedimiento de cesión de posesión contractual, OSINFOR lo que va a hacer es multar
al que cometió la infracción, pero ya no va a poder declarar la caducidad, ya no caduca, porque ya hay uno nuevo que accede al manejo de la concesión. Y sí. La prescripción es, digamos, un elemento distinto, que es por el paso del tiempo, y eso es independiente. O sea, si en verdad transcurre el tiempo, sea que estés en cesión de posición contractual o no, el Estado declarará la prescripción, ¿no? Que son los 4 años de transcurrido el tiempo en el que se cometió el hecho, ¿no? Sí, o sea, sí, acá aplica todo, y eso lo van a ver en la parte de sancionador. Aplican todos los mecanismos que están, incluso con la modificatoria de la ley de procedimientos, ¿no? Con el nuevo TUO. Tenemos la prescripción, 4 años, tenemos el periodo de caducidad del procedimiento, 9 meses, y tenemos también la caducidad para cobrar la multa, ejecutoriedad, ¿no? Pérdida de ejecutoriedad, en este caso para poder cobrar la multa. Entonces, hay varios mecanismos que eso aplica independientemente, pero digamos que estamos dentro de esos plazos. Y OSINFOR tiene iniciado un procedimiento. Y por la gravedad de los hechos cometidos por el titular, posiblemente lo va a caducar, ¿no? Y así lo inicia el procedimiento, ¿no? Te inicio el procedimiento porque has cometido infracción y porque has incurrido en causales de caducidad. O sea, ya OSINFOR lo declara eso en el inicio de su procedimiento. Entonces es posible que caduque la concesión. En ese supuesto, lo que estamos diciendo es que el titular puede vender la concesión con autorización de la autoridad forestal, pero lo puede vender. Si concreta la venta y la autoridad, es decir, la autoridad encuentra que puede darse la cesión de posición contractual porque el nuevo titular cumple las condiciones mínimas, porque la concesión está vigente, todavía no se caduca, está en pleno procedimiento, y porque el nuevo no tiene, o sea, cumple estas condiciones, porque no tiene sanción que le impida, entonces o se aprueba la cesión de posición contractual y entonces OSINFOR lo que hace es solo multar. Si bien al inicio dijo te voy a declarar la caducidad, evalúa, confirma los hechos, pero ya no puede caducar. Nuevamente, como les digo, el objetivo es mantener la concesión. Si el titular, el original, cometió infracción, está bien, lo multamos. Pero ¿por qué lo caducamos si hay otro que tiene interés? Y el objetivo del Estado es que se mantenga la concesión. ¿Okay? Por eso hay este mecanismo. Algunos estaban en contra de este mecanismo porque decían el titular ha cometido infracción y encima se va a beneficiar vendiéndole la concesión a otro. Sí, posiblemente, sí, pero en el costo-beneficio, ¿al Estado qué le conviene? Entonces el Estado tendría la posición de decir, no quiero que gane, y por no querer que gane un dinero, el área queda libre, y entonces perdemos todos. Entonces, lo que se ha dicho es, si tiene un beneficio el titular por eso, bueno, de repente lo va a tener. Pero lo que le interesa al Estado es que el área quede con alguien ahí, quede en custodia de alguien. Entonces, por eso hay la cesión de posición contractual, incluso cuando esté en procedimiento sancionador pendiente de la caducidad. Sí. ¿No sería como, no se le da la sanción al titular de la concesión? Es como no se le está alentando a que siga en esa práctica. O sea, Sí. no se le sanciona a él. Al titular se le sanciona y se le multa. Lo que no se hace es declarar la caducidad. O sea, se mantiene la vigencia de la concesión porque hay uno nuevo, pero sí se le multa. Y ahí, si no paga, iremos a cobranza coactiva, todos los mecanismos. Ok, otro derecho son la opción de dar garantía para obtener financiamiento, ¿no? Entonces, yo tengo el título habilitante, mi contrato de concesión, y lo puedo dar como garantía para una hipoteca. O sea, puedo hipotecar mi concesión para obtener un financiamiento. También puedo dar en garantía mobiliaria la existencia de los árboles, por ejemplo, en las concesiones maderarias, ¿no? Hago mi censo para hacer mi plan de manejo, hago mi censo, que es la identificación de los árboles que voy a aprovechar, eso evidencia el potencial que hay, eso tiene un valor, entonces voy al banco y le digo, miren, acá tengo esto, te lo ofrezco en garantía, ¿no? Si no cumplo en pagar el préstamo, tú lo ejecutas, te ofrezco en garantía. Pero esto está en construcción,
¿no? Todavía no se ha implementado. Lo complicado de esto es que el mercado lo acepte, ¿no? Yo como banco, digo, yo te voy a aceptar tu concesión como garantía, pero ¿qué me garantiza que eso no sea invadido por tal ley ilegal, ¿no? Entonces, eso es lo difícil en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver, se está trabajando con Agrobanco, por ejemplo, para que los inventarios de los censos, de los planes de manejo, perdón, puedan ser aceptados como garantía mobiliaria, ¿no? O sea, pero vamos a ver, todo depende de la confianza, todo esto radica en la confianza del mercado, y en eso todavía falta avanzar. Bueno, los titulares tienen opción a que se le descuente el pago si realizan una serie de actividades, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las actividades y los porcentajes por las cuales se le puede descontar. Si ustedes suman todos estos porcentajes, superan el 100%. ¿Ya? Eso significa que con la aplicación de algunas de esas actividades podría exonerarme casi la totalidad, porque se ha puesto un tope, ¿no? O sea, si yo puedo acreditar varias, pero no se le puede exonerar no se le puede descontar más del 70%, o sea, hasta 70% podría yo obtener como descuento del derecho a aprovechamiento, ¿no? Entonces, de repente realizando 3 de esas actividades llego al 70% y ya está, solo pagaría el 30% de lo que originalmente me correspondería pagar, ¿no? Entonces, alguno de ellos es proyectos integrales que implican que yo haga la extracción, pero también la transformación, ¿no? Para promocionar el valor agregado. Entonces tengo descuentos, ¿no? Si genero que se haga investigación, atraigo investigadores en mi área de concesión, tengo descuento. Incluso había, sí, acá, en programas de educación ambiental incluso está la opción de prácticas preprofesionales, ¿no? O sea, si yo hago que estudiantes vengan a hacer prácticas a mi área, tengo descuento también, ¿no? O sea, para promover que los estudiantes se vinculen a la actividad. Entonces, hablábamos del aprovechamiento de más de un recurso. Bueno, si yo si hago un manejo diversificado del área, o sea, aprovecho varios recursos, también tengo descuento, ¿no? Entonces, así, todas las actividades que ustedes ven acá. Y finalmente, un derecho es a poder gestionar la retribución por servicios ecosistémicos, la venta de carbono, ¿no? Eso les van a hablar en una sesión más adelante sobre el tema de venta de carbonos a nivel internacional, pero lo que tienen que tener en cuenta es que en el país eso es posible, hay un mercado obligatorio, hay un mercado voluntario sobre los bonos de carbono, y lo que hay que tomar en cuenta básicamente es que hay una ley que regula este tema, está su reglamento, aprobado con decreto supremo de MINAM, pero lo que dicen estas normas básicamente es que los titulares de títulos habilitantes pueden gestionar esta retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga ya el título habilitante me da esa posibilidad. Entonces, ya dependerá de mí, ¿no? Por ejemplo, una concesión de conservación sería ideal, ¿no? Yo ya, mi naturaleza es conservar un área, y entonces ya haré mi stock de carbono, cuánto tengo, y ya lo vendo a, no sé, pues a Gloria, lo vendo a una empresa que quiera comprar el carbono que yo estoy obteniendo por hacer conservación en esa área, ¿no? Entonces ya el título habilitante me da eso. Pero no solo es exclusivo de las concesiones de conservación, también en las otras concesiones donde hay aprovechamiento, porque el aprovechamiento es sostenible, ¿no? Entonces yo hago aprovechamiento, pero estoy manteniendo una cobertura determinada, estoy manteniendo un stock. Entonces, el título, lo que hay que tener en cuenta básicamente es que el título te da esa posibilidad. Ya esto tiene una legislación especial, pero lo importante es que se reconoce a los titulares para que puedan hacer esta gestión, ¿no? Puedan realizar actividades y si lo pueden, pues gestionar retribución por esas acciones que realizan en su área. Sí.
Lo que requiero, si es que eso si voy a usar el recurso hídrico, mi actividad, requiero opinión. La autoridad forestal lo que debe hacer es pedir opinión a la Autoridad Nacional del Agua. Y esa solo es una opinión para poder otorgar el título habilitante, pero el titular tendrá que ir a la Autoridad Nacional del Agua para ya pedir el derecho de uso, ¿no? Eso es un derecho aparte. Ellos, claro, hay una autorización que ya le da la autoridad competente, en este caso la Autoridad Nacional del Agua. Sí, pero lo que no puede hacer la autoridad forestal es otorgarlo sin considerar esa opinión de esta autoridad del agua, porque si lo que está planteando es un uso no sostenible del recurso hídrico, entonces la autoridad forestal podría denegarle, ¿no? Entonces, no hay forma de que te otorgue este derecho porque tal como lo planteas vas a generar un perjuicio al recurso hídrico. Entonces solo cuando la opinión es favorable, es decir, que no hay un perjuicio al recurso hídrico, la autoridad forestal dará el derecho, pero el titular tendrá que ir a la Autoridad Nacional del Agua para obtener ya la autorización específica, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a las obligaciones. Son menos. La primera es, dijimos, tiene el derecho de aprovechar y habíamos adelantado que puede ejercer ese derecho, pero con un plan de manejo. Este plan de manejo, bueno, incluye todas las actividades de manejo, incluye la identificación del recurso, cuánto recurso hay, y la estrategia de intervención para hacer ese aprovechamiento de ese recurso, ¿no? Qué caminos voy a construir, todo lo que requiero para hacer el aprovechamiento, ¿ya? Entonces, no vamos a entrar en ese detalle técnico, vamos a ver más adelante algunas normas técnicas que ustedes ya podrían revisar para conocer cómo es un manejo según el recurso, según modalidad. Pero lo que tienen que saber es que el plan de manejo incluye todas las actividades necesarias para hacer el aprovechamiento, ¿no? Pero lo que quiero resaltar acá es que incluye esto, pero además incluye, como parte de ello, el aspecto ambiental, ¿no? El aspecto ambiental. Y sobre esto, lo que hay que tener en cuenta es que el aspecto ambiental es parte del manejo, es parte. Por lo tanto, el plan de manejo que contiene el aspecto ambiental es aprobado por la autoridad regional. No hay otra autoridad que tenga que ver con este aspecto ambiental, ¿no? Lo enfatizo porque ha existido mucha duda y de vez en cuando se presenta, lo escucho, sobre quién es competente para evaluar el aspecto ambiental del plan de manejo. ¿Ya? En el sector agrario tenemos una autoridad ambiental, ¿no? Tenemos el Ministerio de Agricultura, que ve todo el tema agrario, y dentro del Ministerio de Agricultura tenemos una dirección que es la autoridad ambiental, es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Esta dirección ambiental aprueba los instrumentos ambientales del sector agrario, los EIAs, aunque ahora creo ya han transferido a SENACE los detallados, pero los semidetallados creo todavía siguen en competencia, y las declaraciones de impacto ambiental, ¿no? Y los otros instrumentos, ¿no? Los informes, etcétera. Entonces tenemos una autoridad ambiental en el sector agricultura, y en un momento determinado, sobre todo con la legislación anterior, algunos entendían que esta autoridad es la que debía evaluar el aspecto ambiental del plan de manejo. Entonces se planteaba que existían dos autoridades con competencia para evaluar el plan de manejo: la autoridad forestal sobre las actividades de manejo y la autoridad ambiental sobre el aspecto ambiental. Eso generaba a la vez que se plantee la existencia de dos autoridades para la fiscalización del plan de manejo: el OSINFOR, para fiscalizar las actividades de manejo forestal propiamente, y la autoridad ambiental para fiscalizar el aspecto ambiental, porque esta autoridad ambiental aprueba los instrumentos ambientales y fiscaliza los impactos ambientales. Tiene un reglamento de fiscalización de los instrumentos ambientales. Entonces, este escenario planteaba esta dificultad: dos autoridades para evaluar el plan de manejo y dos autoridades para fiscalizar el plan de manejo, lo que hacía mucho más complejo
el tema. Esto se ha aclarado en el reglamento forestal, indicando que el aspecto ambiental es parte del plan de manejo y por lo tanto la autoridad regional expresamente se indica es la competente para evaluar todo el plan de manejo, incluyendo el aspecto ambiental. ¿Okay? Eso genera que OSINFOR sea el competente para fiscalizar todo el plan de manejo, incluyendo el aspecto ambiental. ¿Okay? Entonces eso ya está claro entre las instituciones, ¿no? Porque había diferentes opiniones de la misma Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, de los OSINFOR, de CERFOR, ¿no? Entonces, pero ya se aclaró en el sentido que les he mencionado. Sí. Eso es referente al aspecto ambiental dentro del plan de manejo forestal. Sí. Para la obtención de un título ambiental. Uh-huh. En casos que son para actividades de desbosque o diferentes a la actividad forestal, se estipula también los estudios de impacto ambiental. ¿Eso también lo prueba el CEFOR? No. Entonces, ok, voy a adelantarme porque esa es otra exposición, pero es importante. Los títulos habilitantes necesitan plan de manejo. En los títulos habilitantes se necesita solo plan de manejo y dentro está el componente ambiental. Entonces, los títulos habilitantes forestales y de fauna no necesitan otro documento, ¿ya? Entonces, solo es el plan de manejo que incluye el componente. Pero cuando hablamos de desbosque, son derechos que se otorgan que no son títulos habilitantes, ¿okay? Están en el otro lado. Pero cuando yo hago un desbosque, por ejemplo, yo hago un desbosque para construir un helipuerto, ¿no? Las actividades de hidrocarburos. Quieren extraer petróleo en alguna zona de la Amazonía y necesitan construir un helipuerto en un área determinada, un cuadrado. Entonces va a venir a la autoridad forestal a pedir su autorización de desbosque, de retirar toda la cobertura de ese cuadrado. Pero su única actividad no es el desbosque para construir el helipuerto. Su actividad es la actividad de hidrocarburos, es más grande. Y esa actividad grande, que es hidrocarburos, no es forestal, requiere su instrumento ambiental. ¿No? Entonces, claro, ahí sí van a la autoridad ambiental, a SENACE, que le apruebe su instrumento ambiental, y el titular, si quiere hacer desbosque, además de su instrumento ambiental, requiere su autorización de desbosque a la autoridad forestal. Por eso que cuando viene a pedir su autorización de desbosque se le pide como requisito tu instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Pero porque hay una actividad grande que está, digamos, sustentando el desbosque, en este caso la de hidrocarburos. Puede ser minera, puede ser transporte, puede ser otro. Entonces ahí es diferente, ahí sí es un instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente, ahora sobre todo SENACE, pero es porque es una actividad distinta a la forestal, ¿no? Sí. Así es, impactos significativos, negativos. Exacto. Acá también hay impacto, ¿no? Pero esto tiene su propia, como tiene su propia ley, y por eso hemos querido en el reglamento dejarlo claro para que no exista esa discusión, porque había ese entendido de que esta es una actividad que también genera impacto. Entonces también está sujeto al CIA, también requiere su evaluación de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental y fiscalizado por la autoridad ambiental, ¿no? Entonces había esa línea de razonamiento. Eso se ha aclarado, que eso no es así. En el sector forestal no se requiere ese tipo de instrumentos de gestión ambiental, leyes, declaraciones, no se requiere eso. Solo para títulos habilitantes se requiere plan de manejo. Las otras actividades, sí, pero porque la actividad de hidrocarburos, por ejemplo, requiere su evaluación. Entonces, por eso es que pedimos en la autorización de desbosque. Ahí nos vinculamos, pero no en los títulos habilitantes. ¿Okay? Entonces, en títulos habilitantes, plan de manejo, autoridad regional aprueba todo, incluyendo el aspecto ambiental, y OSINFOR fiscaliza todo, incluyendo el aspecto ambiental. ¿Okay? Pero además, hay una novedad en la nueva legislación, y es que, como parte del plan de manejo, hay un plan de contingencia. Y este plan de contingencia, básicamente, es para aquellos títulos que se ubiquen colindantes a la reserva de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, o donde exista reportes sobre la existencia de estos pueblos, ¿no? Deben existir unos lineamientos sobre cómo elaborar este plan de contingencia que lo tiene que aprobar el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque tiene que ver con la relación de las
concesiones o los títulos habilitantes con estos pueblos en aislamiento, ¿no? Entonces, si yo estoy cerca de estos pueblos, tengo que tener ciertas medidas, ¿no? Ciertos cuidados. Y de hecho hay concesiones que están cerca de estas áreas, de estos pueblos reconocidas. Entonces, ahí se va a requerir este plan de contingencia. ¿Okay? Ustedes van a ver, estos son los 4 reglamentos, y en los 4 reglamentos se utilizan los diferentes tipos de planes de manejo. Hay una diversidad, ¿no? Hay una diversidad un poco grande. PGM es Plan General de Manejo Forestal, Plan Operativo, Plan de Manejo Forestal Intermedio, Plan Operativo, Declaración de Manejo para todo lo forestal. Fauna Silvestre, Plan de Manejo de Fauna Silvestre, Plan de Manejo Forestal Simplificado y Declaración de Manejo para Fauna Silvestre. En el Reglamento de Plantaciones tienen el Plan de Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales para las concesiones para plantaciones y las declaraciones de manejo para los sistemas agroforestales. Y para el de comunidades es similar al forestal, ¿no? Plan General de Manejo Forestal, Plan Operativo, Plan de Manejo Forestal Intermedio, Plan Operativo, DEM. Esto es simplemente para que vean la diversidad. O sea, hay varios tipos de planes de manejo, depende si estoy ante el recurso forestal o fauna, plantaciones, y depende si es concesiones, por ejemplo acá se ven concesiones, o si son permisos en comunidades que se ven acá. Entonces hay varias entradas para saber qué tipo de plan de manejo le corresponde, ¿no? Solo como idea general, no es que vamos a entrar a cada uno de ellos. Y lo que deben saber es que en los reglamentos, pueden ver el artículo 57 del reglamento forestal, y así hay en cada uno, está el contenido mínimo. Sea cual sea el plan de manejo, requiere un contenido mínimo. Y ahí está detallado, ¿no? Ya en los lineamientos, en las normas técnicas específicas, se detalla cómo debe ser un PGM, cómo debe ser un PO, y así cada uno de ellos. Y ahorita vamos a ver algunas, vamos a mencionarlas, ¿no? No vamos a entrar a revisar cada resolución, pero vamos a ver algunas. Ok, otra obligación relacionada al plan de manejo es que los titulares deben contar con un regente forestal y remitir el contrato a la autoridad. Ya les mencionaron lo que es el regente, ¿no es así? O sea, elabora el plan de manejo y acompaña la implementación. Ok, entonces esa es una obligación, tiene que contar con un regente, porque se espera que el regente ayude al manejo sostenible de estas áreas. Los DEMAS, las declaraciones de manejo, los planes más simplificados, no requieren un regente, no pueden ser manejados por el propio titular. Y bueno, cuando hubo el paso de la ley anterior a la nueva ley, se emitió un decreto supremo que permitió que ciertos planes puedan ser aprobados con la sola firma de consultores, es decir, sin regente, ¿no? Los consultores eran una figura que venía con la ley anterior, ¿no? Entonces, para facilitar la adecuación de la ley anterior a la nueva, se permitía la aprobación de alguno de estos planes. A la fecha ya no, todos los planes que se presenten, salvo declaraciones de manejo, tienen que estar firmados por un regente, y su implementación también tiene que estar a cargo de un regente, ¿no? Los titulares deben tener lo que se denomina un libro de operaciones de bosque. ¿Qué es el libro de operaciones? Es un documento donde se registra la implementación del plan de manejo, cómo yo implemento. En el caso, el ejemplo es el aprovechamiento maderable. Para elaborar el plan de manejo, lo que hacen es identificar el espécimen, es dónde está ubicado, así como ahora tienen GPS en los celulares. Bueno, está la foto. Bueno, hay un GPS, un instrumento que permite dar con la ubicación del árbol. Cuando llega, el ingeniero lo ubica, utiliza su GPS, lo ubica y esa información lo registra. O sea, lo identifica dónde está ubicado el árbol, pero además toma las medidas del diámetro y de la altura, ¿no? Pero como ustedes podrán apreciar, la altura es el dato, es un dato estimado, ¿no? Porque no es que lo mide, ¿no? Exactamente cuándo mide. No hay forma de saber exactamente cuándo mide. Es una estimación. Hay algunos instrumentos que pueden ayudar a esa estimación, pero en ocasiones a veces es a la simple vista. Y el bosque a veces es tupido. Entonces, o sea, es frondoso.
Entonces, es una estimación. Es una estimación. Entonces, como esto es estimado, necesitamos saber cuánto realmente se está obteniendo. Porque si yo estimo que esto mide 20 metros y trabajo sobre 20 metros, voy a obtener la posibilidad de comercializar un volumen que se obtiene a partir de los 20 metros. Pero ¿qué tal si el árbol solo tiene 15? Entonces tengo 5 metros que puedo utilizar para blanquear madera, ¿no? El blanqueo de madera es, como yo tengo 20 metros, me da un volumen determinado, con el diámetro me da un volumen determinado. Entonces digamos que esto me permite, por decir cualquier cifra, 100 metros cúbicos. Metros cúbicos es la medida para el aprovechamiento de madera. Entonces 100 metros cúbicos tengo. Eso significa que yo puedo utilizar documentos para transportar, comercializar 100 metros cúbicos. Pero resulta que no voy a obtener 100 metros cúbicos, porque esto no mide 20, esto mide 15 realmente. Entonces, yo solo puedo aprovechar, digamos, 70 metros cúbicos. O sea, lo que me da el árbol es 70, no es 100. Pero como ya yo dije que había 20, entonces tengo 30 que puedo utilizar para amparar madera que pueda salir ilegalmente de otros lugares, que no tiene documento. Entonces, ese es blanqueo de madera. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque la actividad se estaba desarrollando sobre estimaciones. Entonces, por eso es importante el libro de operaciones. El libro de operaciones lo que permite es registrar lo que yo obtengo una vez aprovechado, una vez que está tumbado. Ya cuando está tumbado puedo medir realmente cuánto tiene. Y entonces puedo obtener un volumen mucho más aproximado a la realidad. Entonces, este volumen es el que se tiene que registrar y es el volumen lo que debe amparar lo que voy a movilizar, lo que voy a comercializar. Entonces, por eso es importante esto. Ahora, esto es en ida y vuelta, porque los titulares decían, yo por temor a que me sanciones, por temor a que me digas que te estoy dando información falsa, te decía que medía 15, pero en realidad medía 20, pero no me arriesgaba. Porque si digo 20 y tú determinas que es 15, me dices que te estoy falseando información, me vas a sancionar. Entonces yo por temor, te decía que medía 15. Y cuando lo tumbaba, medía 20. Pero como tú me apruebas solo con 15, el restante se convierte en ilegal. Porque no tenía documento que lo ampare porque hay un volumen cerrado que tú me apruebas. Entonces, nuevamente, este instrumento lo que permitiría es que tú digas, si bien estimé que era 15, en realidad me dio 20 y por lo tanto me dio más volumen y no debería tener ningún impedimento para movilizar todo eso, ¿no? Entonces sirve también en favor del administrado y también sirve para un mejor control de la autoridad. ¿Querías comentar algo? Sí, es una herramienta para eso, para la trazabilidad, para hacer el seguimiento desde la extracción hasta su comercialización. Es una de las herramientas y es importante porque como está en bosque, entonces ahí se inicia todo, ¿no? Ahí se inicia todo. Ok, entonces tenemos aprobado ya el formato de libro de operaciones, pero no es de aplicación obligatoria aún. Hay un periodo de adecuación donde se está evaluando, como es la primera vez que se está probando este tipo de formato, se está evaluando si en verdad va a resultar, a ver cómo lo toman los usuarios, los titulares. Incluso salió otra resolución ampliando el periodo de adecuación para hacer estas evaluaciones y posiblemente eso termine en la aprobación de un formato ajustado de acuerdo a la evaluación que se da sobre su aplicación. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia del libro de operaciones, para dar volúmenes reales de lo que se está aprovechando. La otra obligación es presentar el informe de ejecución, ¿no? Que registra la implementación del plan de manejo. Pero, bueno, tiene un plazo de 45 días finalizado el año operativo. Sin embargo, si nosotros lográramos implementar el libro de operaciones y esto es remitido constantemente a la autoridad forestal, en realidad el libro de operaciones se convierte ya en el informe de ejecución, ¿no? Ya se simplifica, ¿no? Y lo que se espera es que podamos tener un libro de operaciones en línea. Claro,
En campo es un poco complicado por la conectividad, pero también hay libro de operaciones para las plantas de transformación, ¿no? Entonces, la idea es tener esa información en línea. Si algún titular en bosque pudiera tener conectividad e implementar ese sistema en línea, entonces ya de repente no requeriría presentar informe porque ya la autoridad tiene toda la información sobre la implementación del plan de manejo, ¿no? Okay, y el pago del derecho de aprovechamiento, bueno, acá lo van a tener detallado, es distinto dependiendo de la modalidad. Si son permisos, autorizaciones, bosque local, se paga por el volumen al estado natural. El volumen al estado natural es un valor que se da al recurso, ¿no? Por decir, yo voy a aprovechar castaña, bueno, la castaña, tú por aprovechar castaña tienes que pagar, por decir cualquier cosa, 1 sol por kilo. Al Estado le tienes que pagar 1 sol por kilo, por decir cualquier cosa. Entonces, hay un listado donde te dice cuánto cuesta, cuánto le tienes que pagar al Estado por el tipo de recurso. Entonces, si estás en un permiso, en una autorización, un bosque local, pagas de acuerdo a ese listado. Si eres una cesión en uso para sistema agroforestal, tienes que hacer 2 pagos. Tienes que pagar por el área y tienes que pagar por el valor al estado natural, por ese listado, ¿no? Es como un alquiler, porque esas son tierras de dominio público, entonces es como un alquiler por el área, por la superficie, y otra cosa, y otro pago por lo que aproveches. Igual en cesión en uso para bosques remanentes. Pagas un alquiler, que es un porcentaje de la UIT, y pagas, si es que aprovechas los recursos, pagas por lo que la cantidad que aproveches. Sí. Sí, recién acá pasan las concesiones. Acá están las concesiones. Esta es la maderable, productos diferentes a la madera, ecoturismo, conservación y para plantaciones. En las concesiones maderables hay un doble pago. Hay un pago por la superficie, que es un porcentaje de la UIT, y por lo que aproveche. Si no aprovecho nada, pago por el alquiler, ¿no? Pero si aprovecho, entonces pagaré el alquiler y pagaré lo que aproveche. En los productos diferentes a la madera, la castaña, por ejemplo, pago por el listado, ¿no? El valor al estado natural. Ecoturismo, pago por la superficie y la cantidad de turistas que voy a recibir. En las concesiones de conservación no se paga, ¿no? Y las plantaciones pagan por superficie y hay un valor que se va a obtener sobre el costo de la tierra y la accesibilidad que hay para estas concesiones. Entonces cada uno tiene su forma de establecer el valor que tiene que pagar. ¿Okay? Y finalmente, vamos a ver cuánto me queda. Ya, sí. Finalmente, vamos a comentar un poco sobre el plan de manejo y cómo cumple esa obligación el titular. Sí. El valor al estado natural, el pago, el valor. CERFOR. CERFOR tiene una metodología para determinar cuánto debe cobrar por cada recurso. Está aprobada la metodología, eso sí me olvidé poner, es una resolución que aprueba la metodología y en aplicación a esa metodología ha determinado el valor que tiene que pagar, ¿no? Entonces eso ya está aprobado, está publicado y los titulares, dependiendo del recurso que aprovechan, entonces ahí obtienen cuánto tienen que pagar. Igual la autoridad forestal, las autoridades regionales, les notifican, ¿no? Yo te estoy otorgando el derecho para aprovechar tal recurso, te va a corresponder pagar tanto, ¿no? Ya que aplicación a este listado que aprueba CERFOR. Ok, sobre el plan de manejo. Acá está otra forma de presentar los planes de manejo, dependiendo de la concesión y el tipo de concesión a la cual me voy a... Dependiendo del tipo de derecho, ¿no? Si es concesión maderable, necesito el nivel más alto de planificación, que es tener un plan general de manejo forestal y un plan operativo. Si es productos forestales diferentes a la madera, las opciones son declaración de manejo o plan intermedio. Acá no hay plan general de manejo, por ejemplo, ¿no? Y así, en ecoturismo, conservación, declaración de manejo, porque se entiende que son actividades que no generan impacto, entonces ya pueden ver ustedes que acá no necesita regente. Acá puede que requiera regente, si es que es intermedio. En plantaciones sí requiere. Sí. ¿Cómo determino cuál es un lema
Ahorita lo vamos a ver, ahí tengo una lámina de eso. Entonces, en predios privados tengo todas las posibilidades, o mejor dicho, tengo dos. No llego al nivel más alto que es plan general de manejo, ¿no? O es declaración de manejo o plan intermedio. Comunidades campesinas y nativas, sí. Tengo la posibilidad de los tres niveles, ¿no? Nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo. Asociaciones vegetales, por el tipo de recurso que aprovecho, es declaración de manejo. Sistemas agroforestales, declaración de manejo, igual con bosques residuales. Y bosques locales también tienen las tres opciones. Entonces, dependerá de qué tipo de derecho para saber qué plan le podría corresponder. ¿Ok? Entonces, esto sistematiza eso. Ahora, algunos ejemplos. Concesiones maderables, tenemos esta resolución que aprueba el formato de los planes de manejo. Si ustedes quieren entrar a más detalle, cómo es un plan de manejo, qué debe contener un plan de manejo, esta resolución da ese detalle. Pero, a grosso modo, lo que hay que considerar es que el plan general de manejo es el documento de planificación sobre todo el área de la concesión, ¿ok? En cambio, el plan operativo es la planificación del área que voy a intervenir en un periodo determinado, ¿no? Normalmente es un año operativo. Entonces, este año voy a aprovechar esta área, un plan operativo. El otro año aprovecho esta otra área contigua, otro plan operativo, ¿no? Entonces, anualmente presento un plan operativo. Pero hay esta opción que antes no existía, y es que con un plan de manejo, con un plan operativo, puedo aprovechar hasta 3 años, ¿no? Puedo aprovechar hasta 3 años. Y puedo aprovechar, por ejemplo, una parcela en 1, 2, 3 años. Una parcela es la división del área, de todo el área de la concesión, ¿no? Tengo todo el área de la concesión y lo divido en cuadrículas, en parcelas. Y cada una es donde voy a recorrer la concesión yendo por cada cuadrícula. Son las parcelas. Entonces, una parcela podría aprovechar hasta 3 años. Esto porque hay algunos titulares que en determinados periodos pueden tener dificultades en la inversión que requieren realizar, entonces un año les queda corto, o el área de la parcela es muy grande, entonces es a opción de que sea 1, 2 o 3 años. Pero yo podría elegir también 2 parcelas para ejecutarla en 2 o 3 años, o hasta 3 parcelas en 3 años. ¿En qué beneficia esto al titular? En que no tiene que presentar 3 planes operativos, no tiene que hacer 3 trámites, sino solo hace uno. Entonces eso está pensado en aquellos que pueden hacer un nivel de inversión mayor. Tienen la capacidad para entrar a 3 parcelas, de una vez hacer el inventario de todas ellas y presentar un solo plan operativo. Entonces presenta un solo plan operativo para aprovechar 3 años en 3 parcelas. Entonces ya al siguiente año ya no hace plan operativo, al siguiente, subsiguiente tampoco hace plan operativo, se ahorra trámites administrativos. Ese es el objetivo. Sí. Sí, se puede modificar el plan de manejo. Como habíamos dicho, se puede modificar. Ok, entonces esa es la particularidad con los planes operativos que hay ahora. En los productos diferentes a la madera, acá tenemos un rango grande de productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la xiringa, que no sé si ustedes saben, a un árbol, el árbol de xiringa, lo cortan y sale látex de xiringa. Sale un líquido, y eso es lo que se aprovecha, látex. Tenemos las castañas, que son frutos, el aguaje, tenemos concesiones para aguaje, para aprovechar frutos, ¿no? Entonces hay una diversidad de productos. Entonces, ¿de qué depende si es declaración de manejo o si es plan intermedio? Y acá cuando hago esta diferencia, lo que hay que tener en mente es cuándo va a requerir regente, cuándo no, ¿no? Entonces, la base es que si va a implicar, el aprovechamiento va a implicar la muerte del individuo. Si no implica la muerte, puede ser una declaración de manejo. Pero si implica la muerte, sí requiere un intermedio. Entonces, por ejemplo, si aprovecho castaña, árboles de castaña, solo requiero una declaración de manejo y no requiero regente, porque es recolección nada más. Pero si yo necesito cortar el individuo para aprovechar,
o lo voy a aprovechar de una forma que voy a ocasionar su muerte, requeriré un plan intermedio, es decir, con la asistencia de un regente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El lineamiento, esta norma 170, da algunas ideas de cuándo estoy en uno u otro supuesto. Sí. Sí, 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 acá sí, se utiliza la palabra individuo al recurso forestal, generalmente el árbol, ¿no? Ok, pero además, como hemos dicho que en los títulos habilitantes puede aprovecharse más de un recurso, y generalmente buscan aprovechar madera, y eso tiene un impacto, entonces se dice, se puede aprovechar con declaración de manejo, es decir, sin regente, si el aprovechamiento complementario, además que no implica la muerte del espécimen, el aprovechamiento complementario de madera es de un nivel bajo, como en de predios privados. ¿Ya? Si el aprovechamiento de madera que voy a hacer es a un nivel bajo, como se va a determinar para predios privados cuando es nivel bajo, entonces basta una declaración de manejo. Pero si ya es un nivel intermedio de predios privados, este aprovechamiento complementario, entonces ya requiero la asistencia de un regente. Tiene que ser un plan intermedio. ¿Okay? Esta es la diferencia, y esto tengan cuidado porque esto es complementado con este Decreto Supremo 011-2016. O sea, si ustedes leen el propio reglamento o los lineamientos, quizás no lo entiendan, no tengan la idea completa. Necesitan revisar este Decreto Supremo para entender que esto es así. Sí. Ahorita vamos a entrar en la misma pregunta. Ahorita vamos a entrar. Creo que es el que sí. Ah, no, todavía. El otro caso son las comunidades nativas, campesinas. Acá están las resoluciones que aprueban los formatos de planes de manejo, declaración de manejo, plan intermedio. Para el nivel alto, plan general de manejo y plan operativo, aplican los lineamientos de las concesiones maderables, porque es el nivel alto. Pero en declaración de manejo intermedio tienen sus propios lineamientos, sus propios formatos, y la diferencia es básicamente el volumen, ¿no? Que no supere 650 metros cúbicos. No, es la cantidad total del área, ¿sí? Anual. Anualmente no supera los 650 metros cúbicos, puede ser una declaración de manejo. No lo sé. Dependerá de la especie, ¿no? Depende de la especie. Y si supera eso, pero no supera los 2.500 metros cúbicos, puede ser un intermedio. Si supera este volumen, ya será el nivel alto que va a requerir un plan general de manejo forestal. O sea, previamente la comunidad nativa tiene que tener el predio, tiene que tener disposición de uso, ¿verdad? Puede tenerlo en propiedad o puede estar en trámite incluso de reconocimiento. Puede solicitar, sí. Claro, hago el trámite, me dan mi permiso forestal y me aprueban el plan la declaración de manejo, por ejemplo, y entonces ya puedo entrar a aprovechar. Cuando es declaración de manejo, no puede incluir especies CITES, que son protegidas, cedro y caoba. Bueno, tengo que tener una cantidad de semilleros. Los semilleros son árboles que aseguran la reproducción de la especie, ¿no? Y puede ser hasta 3 años en declaración de manejo. O sea, no debe superar 3 años el plan de manejo. Pero en intermedio ya no tiene tiempo, ¿no? Y como en el plan intermedio supera los 3 años y el área puede ser mayor, pueden haber parcelas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es un poco la diferencia en las comunidades. En los contratos de cesión en uso, tenemos acá las normas que lo aprueban y lo modifican. Declaración de manejo para sistemas agroforestales, declaración de manejo para bosques residuales o remanentes. Acá, por ejemplo, en sistemas agroforestales, de acuerdo a no hay un límite, de acuerdo a lo que da el censo, tiene que justificarse. Es hasta 5 años y un porcentaje de semilleros. En residuales o remanentes sí hay un tope que debe ser 1 metro cúbico por hectárea año. No tiene que superar ese volumen. Entonces, como ven, ahí hay ciertas reglas dependiendo de la modalidad.
Porque, por ejemplo, acá, este bosque residual remanente, el volumen es menor, se consideró que hay un tope, establecer un tope en el reglamento porque son áreas remanentes, quiere decir que ya han sido intervenidas, hay que tener cierto cuidado, entonces por eso se estableció un tope, ¿no? Ahí está la discusión si este tope es adecuado o no, pero esa es la lógica. Entonces depende mucho de qué ecosistema voy a intervenir, ¿no? Bueno, asociaciones vegetales tienen la resolución ahí, pero vamos a ir al aprovechamiento maderable en predios privados. Lo que hay es una propuesta que está dada por esta resolución y aún no tenemos una propuesta aprobada, ¿no? No tenemos la versión aprobada final. Tenemos una propuesta que se publicó para aportes, pero no tenemos una aprobada. Pero esta propuesta hacía la distinción entre, si así se aprobara, estos serían los elementos. Cuando paso de declaración de manejo a intermedio, y es que no supere los 6,5 metros cúbicos por hectárea. Si no supera esto, me quedaré en declaración de manejo, de lo contrario tendré que ir a intermedio. Y el otro elemento es que el área no supere las 100 hectáreas. ¿No? Si supera las 100 hectáreas, tendría que ir a intermedio. Esa es básicamente la diferencia. El volumen y el hectárea. El volumen. En mi opinión sí, porque esto es un instrumento técnico que está en consulta, pero tiene consideraciones técnicas que pueden ser usadas como referencia. Claro, no lo podría utilizar obligatoriamente, no podría decir por mandato de la resolución, ¿no? Pero podría decir, como la autoridad forestal es una autoridad técnica, podría decir en su evaluación técnica considera que los valores, criterios dados en este documento son de buena referencia para determinar mi criterio de cuándo debe ser DEMA o intermedio, ¿no? Entonces, puede ser eso. Entonces, si esto lo relacionamos con el aprovechamiento complementario que habíamos visto, igual, ¿no? Si supera esto, el aprovechamiento complementario irá a intermedio en la castaña. Una concesión de castaña que quiera aprovechar madera y supere este volumen, pasará a plan intermedio, ¿no? Para hay una norma técnica que determina cómo hacer la inspección de estos planes de manejo. Y entonces no hay obligación de hacer inspección a todos los planes de manejo. Hay algunos casos donde es obligatorio, pero cuando no es obligatorio, la norma dice hay que considerar algunos factores, ¿no? Si tiene certificación, quizás debes ahorrarte la inspección. Si tiene informes favorables de CERFOR sobre las verificaciones que hace, igual, ¿no? Si su censo está certificado por alguna institución, también, ¿no? Así. Entonces ahí se dan algunos criterios para decir cuándo podrías ahorrarte la inspección a la autoridad forestal. Bueno, este es el recorrido de la inspección. Como ustedes pueden ver, al momento de hacer la inspección, tengo que tener una historia sobre la concesión para ver qué especies son las que más aprovechan, porque eso me va a ayudar a determinar mi muestra, ¿no? Según veo qué estás aprovechando, determino qué voy a supervisar, qué voy a inspeccionar ahora, ¿no? Ok, nada más es un mapeo. Sí. Antes de que el funcionario del sector se dirija a hacer la inspección ocular del plan de manejo para la aprobación, debe haber pasado primero por una revisión de gabinete. Ajá. Entonces, yo pregunto, si hay alguna observación en el ámbito, sea técnico o legal de la administración que se plantee en el plan de manejo, ¿cuál es el tiempo que tiene el titular? Quiere acceder al título habilitante para poder funcionar. En la etapa previa, en la planificación de la inspección. Antes de la inspección. Bueno, ahí tendremos que ir a la ley de procedimientos porque no hay un plazo en la normativa forestal, que son más o menos de 7 días. Si es que hubiera una observación, la autoridad le tendría que comunicar y el plazo referencial serían los 7 días que están en la ley de procedimientos, ¿no?
Bueno, lo que se inspecciona es la ubicación de los árboles, en este caso para el ejemplo de árboles, y como le decía, este es el instrumento, el GPS, para determinar la ubicación de los árboles, ver si en verdad existe. La inspección, ¿para qué nos sirve? Principalmente para saber si los árboles que me declaran o el recurso que me declara realmente existe o no. Eso es lo primero, ¿no? Porque me dice existen 100 árboles y en su registro aparece que aprovechó los 100 árboles y ha pasado o sin fuera ido y no hay árboles, ¿no? Está inundada la zona, es una chacra o qué sea. Entonces la pregunta es: ¿de dónde salió ese volumen? Bueno, de alguna sola no autorizada, ¿no? Ha blanqueado nuevamente, ha blanqueado madera. Entonces la inspección, por eso es importante, lo realiza la autoridad que apruebe el trámite, en este caso las autoridades regionales. En algunos casos, para especies CITES, también acompaña CERFOR, y recientemente también está participando en la inspección OSINFOR. Aunque OSINFOR lo que hace, su rol es supervisar la inspección que está realizando la autoridad regional, ¿no? Pero ya su presencia permite, digamos, en todo caso, cuidar de que en verdad exista el recurso que en el plan de manejo se dice que existe. ¿Okay? Entonces la inspección es una herramienta importante para determinar la existencia, primero. Segundo, para más o menos ver si las estimaciones que se hacen o los cálculos que se hacen son correctos, ¿no? Para que no estén inflando volumen. Entonces me dice que mide 90 de ancho cuando en realidad mide 30. Entonces, cuando me da una medida exagerada es porque quiere blanquear, ¿no? Entonces la inspección te sirve para evaluar ubicación y cada uno. Igual con los otros recursos, ¿no? La castaña y otros, ¿no? Para ver que existe el recurso y que en realidad hay una producción, ¿no? Finalmente, cuando se ejecuta un plan de manejo, a veces el tiempo no es suficiente y necesita periodos adicionales. Eso se concretiza con estas figuras de reingreso y movilización de saldo. El reingreso es para aprovechar aquellos, en este caso árboles, que ya están autorizados, ¿no? O sea, acá tengo, digamos, árboles autorizados y de estos no pude aprovechar algunos, se quedaron en pie. Entonces, si están en pie, no los pude cortar, pido un reingreso para entrar a cortar eso que ya me autorizaste. Antes se permitía cortar incluso aquello que no fue autorizado. Entonces el titular presentaba un nuevo pedido, ¿no? Yo quise cortar, pedí autorización de estos árboles, tú me autorizaste, pero ahora quiero nuevos árboles. Y aplicaba la figura de reingreso. Ahora no. Ahora, de lo que ya se aprobó, si no pudiste cortar, ahí pido reingreso, de lo ya autorizado. En cambio, ya corté, pero no lo pude movilizar, no lo pude sacar del área. Entonces, allí es movilización de saldos. Lo ya cortado, lo necesito movilizar. Para esto tenemos una norma técnica, que está en la parte inferior. Y esas son las dos figuras. Acá hay un cuadro donde detalla cuándo procede estas figuras de reingreso y movilización de saldos, básicamente cuando estamos en plan operativo y plan intermedio, ¿no? No procede para plan general de manejo ni para declaraciones de manejo, ¿no? Hay esa restricción. Solo cuando es plan operativo, plan intermedio, ahí puedo pedir movilización de saldos, reingreso. Y algunas consideraciones en el reingreso, tiene ciertas ciertas limitantes. Solo por un año puedo reingresar, puedo pedir hasta después de 5 años de haber vencido el plan de manejo, ¿no? El plan de manejo venció ahora y hasta en 5 años puedo pedir volver a reingresar, a cortar lo que no pude cortar. Pasados los 5 años ya no puedo, no procede 2 reingresos en una misma parcela y solo proceden máximo 2 reingresos en el periodo de 5 años. No puedo pedir 3 reingresos. Ok, estas básicamente son las reglas del reingreso y de la movilización de saldos. No procede 2 autorizaciones sobre los mismos productos, ¿no? Esa es básicamente la regla. Y esto es importante, lo que hay que verificar es que el producto no esté afectado por alguna decisión del Estado. ¿Qué tal OSINFOR ya supervisó? Y OSINFOR determinó que se está trabajando mal y dictó una medida cautelar sobre el producto. Dijo, se paraliza el plan de manejo,
que no se siga trabajando el plan de manejo porque hay indicios de que se está trabajando mal. Entonces, si el titular viene y dice, quiero movilización de saldos, la autoridad regional tiene que corroborar que ese plan de manejo no está afectado por alguna decisión, por una medida cautelar, por ejemplo, de Osinfor. Entonces, si está afectada, va a tener que denegar el pedido de movilización de saldos. ¿Ok? Y eso sería todo. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.